vamos a hablar sobre los precedentes y su uso en la argumentación jurídica diaria en los tribunales. Yo comenzaría por decir, cuando vamos a elaborar una demanda o plantear un juicio, perfilar la estrategia que queremos llevar, podemos advertir la existencia de precedentes que pueden jugar en dos lados de la cancha. Por un lado, puede haber precedentes que nos favorezcan y que por tanto queremos que se apliquen, o precedentes que desde luego nos perjudiquen y lo último que queramos sea que se nos apliquen. Con esto en mente, en estos dos extremos, querer que se aplique un precedente o creer que no se nos aplique un precedente, podría decir yo que hay maneras de razonar en uno y en otro sentido. Dependerá, desde luego, del caso y nuestra pretensión, y de eso hablaremos. Yo diría, para empezar, cuando advertamos que existe un precedente, tenemos que identificar la razón central, la ratio decidente. ¿Qué fue lo que efectivamente se resolvió? ¿Cuáles son las consideraciones jurídicas que a manera de regla dan la solución al caso? ¿Qué hechos se ventilaron en ese caso que dio lugar a esa solución, a esa regla? Entonces, identificar la razón central sería primero, y l'obiter dicta, que es lo contrario, estas razones a mayor abundamiento, que si bien están o no están en la resolución, no afectan. Entonces, solamente es precedente, solamente hay que enfocarnos en las razones centrales y en los hechos que motivaron esa conclusión. Dicho esto, podemos hacer al menos 4 operaciones. Empezaré por dividirlas en cuando yo quiero que se aplique un precedente. A mi caso concreto, porque analicé el precedente y me favorece lo que ahí se dijo. Quiero obtener el mismo resultado benéfico para mí ahora. Ahí podríamos decir que se aplique el precedente por dos caminos. Uno, podría yo llamarlo una aplicación directa o por regla del precedente, o en alguna manera indirecta o por analogía del precedente. Pero ambas van encaminadas a lo mismo, directa o indirectamente, como regla o por analogía. Entonces yo tendría que argumentar frente al juez que si lo quiero aplicar el precedente como regla o de manera directa, los hechos que motivaron aquel caso son jurídicamente relevantes e iguales a los que dan sustento a este caso actual. Entonces, los hechos allá y los hechos acá son idénticos o sustancialmente similares. Por tanto, no hay motivo para que no se aplique la misma resolución, la misma regla de solución al caso, la ratio decidendi que ya en el precedente se dijo, a hechos que son jurídicamente similares en el presente. Ahí es una operación silogística, simplemente es evidenciarle al juez cómo los hechos del caso precedente son iguales a los hechos del caso presente y que lo único que tiene que hacer es una operación meramente subsuntiva, silogística, como una regla, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera manera. La segunda, cuando quiero que se aplique el precedente, sería decir, juez, allá hubo estos hechos y se concluyó esto. Acá hay hechos que son jurídicamente similares en identidad sustancial, son relevantes, si bien no son los mismos, por razones de fondo, por razones de identidad, no habría manera de no aplicar la misma regla ya que acá. Aunque haya diferencias en los hechos de los casos, no son de tal grado que haga algo distinto a la cuestión jurídica sustancial de fondo. Entonces, aplicaríamos un argumento analógico. Entonces, yo pediría que por las similitudes de mi caso con aquel, o como se cita en ocasiones en las sentencias, por identidad jurídica sustancial, por analogía,
aplícame ese precedente a mi caso concreto de hoy, porque finalmente es similar. Estas dos aplicaciones por reglas o directamente o indirectamente por una cuestión de analogía son maneras en las que yo advertí que existe un precedente que me favorece y ahora quiero que se me aplique. Tengo que argumentarlo así ante el juez. La otra cara de la moneda podríamos decir que es cuando yo quiero que tal o cual precedente no se aplique. En ese caso, podríamos acudir a dos operaciones. Bueno, distinguir el precedente o apelar, argumentar a su superación, a que se separe el tribunal del precedente. Esto último es bastante más complejo. Pero empecemos por la distinción. El distinguish, la distinción del precedente, yo tendría que argumentarle al juez como si bien existe un caso similar, más o menos como lo que vimos, que pudiera a primera vista, a priori, por decirlo así, ser adecuado para resolver como ya existe una tesis o existe una jurisprudencia sobre este tema que lo resuelve de esta manera, pero yo no quiero que me la apliquen, tengo entonces que argumentar ante el juez, evidenciarle que existe diferencia sustancial, no meramente una diferencia superficial, indirecta, no. Existe una diferencia en los hechos de este caso con los hechos de aquel, del calado suficiente para que la solución o la conclusión jurídica sea otra distinta. Entonces, eso es distinguir el precedente. Algo que a primera vista pudiera ser aplicable, evidenciar con nuestros argumentos que no es. En pocas palabras, es decirle al juez, no te vayas con la finta. Pareciera, pero no es. Por estas razones. Y eso implica un ejercicio argumentativo, distinguir los hechos del caso relevantes, no irnos por las ramas, concentrarnos en la cuestión de fondo central que se está ventilando en el caso. Este ejercicio es distinguir el precedente para que no nos apliquen, no nos den gato por liebre, podríamos decirlo de una manera coloquial, que nos apliquen un precedente que en realidad no era precedente. Se parecía, pero no lo era. Tenemos que blindarnos, ir adelante y argumentar por qué no es así. Y finalmente, podemos hablar de una aplicación o inaplicación, mejor dicho, del precedente por overruling, o el overruling o superar, separarse del precedente. Que aquí hago una aclaración, esto no lo podría hacer tratándose de un precedente vertical. Un juzgado de distrito no se podría apartar de la jurisprudencia del tribunal colegiado. Un tribunal colegiado no se podría apartar de jurisprudencia de un pleno regional o de la Suprema Corte. Entonces, eso lo tiene que hacer el mismo órgano. Se conoce como el autoprecedente o precedente horizontal. La otra cuestión es el precedente vertical que todos conocemos, jurisprudencia obliga a todos los de abajo hacia acabo. El horizontal es yo mismo dicté hoy algo, mañana lo tengo que seguir dictando igual por razones de seguridad jurídica. Entonces, la overruling o separarse del precedente solo aplica en el autoprecedente. Llegar al órgano, tal vez en un amparo en revisión, un amparo directo en revisión, del cual emanó ese criterio. Y argumentar por qué ya no es conveniente ese criterio. Esto, desde luego, advierto, es un ejercicio más arriesgado, mucho más complejo, que implica una argumentación jurídica bastante más refinada, sólida, porque se tiene que evidenciar cómo, si bien un precedente, si es aplicable, aquí ya nos quitamos lo de analogías directas, partimos de la premisa de que si es un precedente aplicable, son hechos iguales, la conclusión en teoría debería ser la misma, pero tendríamos que argumentar ya no una cuestión enteramente fáctica o de hechos, de por qué estos hechos son distintos a aquellos. Aquí tendríamos que dar más razones y evidenciar ante el tribunal que el contexto jurídico, político, económico, social, cultural, en el que se sentó aquel precedente hace 10, 15, 20 o 30 años, que no ha sido superado, porque en la actualidad, por la actual visión, reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de convencionalidad, un nuevo entendimiento del derecho,
incluso prácticas sociales distintas, cosmovisión o cultura diferente de la sociedad, de entender la naturaleza del derecho, sus interrelaciones, sus impactos económicos o diferenciados, etcétera, porque a lo mejor ese precedente va en contra de líneas jurisprudenciales posteriores que abordaron temáticas que se intersectan. Estamos hablando de una argumentación bastante más pulida, bastante más profunda, pero que pudiera dar lugar, y esto es lo que se busca, anticipo, la conclusión de esto es que se supere el precedente que ya no resulta adecuado en la actualidad como lo resultaba hace 10 o 20, 30 años, por distintas razones, y esas razones implican imaginación, creatividad, argumentación, es evidenciar porque esa solución en este contexto jurídico del día de hoy ya no es aplicable. ¿Qué lograríamos con ello? Una frase que todos conocemos, que es: ante una nueva reflexión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se aparta de la jurisprudencia. En esencia, eso es lo que se pretende lograr. Desde luego no es sencillo, es bastante más complejo que se deje atrás una jurisprudencia, pero con los cambios, con la vorágine de cambios, de reformas que se viven, de visiones, pudiera ser que muchas jurisprudencias estén ahí, sigan vigentes, pero que analizadas a detalle, digamos, en estos días ya no suena tan bien como en el año 2000 o 90 esa solución, ¿verdad? Entonces podríamos intentar que se inaplique. Esto, insisto, solamente por el mismo órgano que toda esa jurisprudencia, no por un órgano inferior. En resumen, cuando tengamos precedentes que pudieran o no ser aplicables al caso, dependiendo de qué lado estemos, si queremos que se aplique o queremos que no se aplique porque conviene o no a nuestra estrategia de litigio, yo diría que para razonar sobre precedentes tenemos que hacer las siguientes operaciones. 1. Identificar la ratio decidendi o la razón central que resolvió el precedente para saber qué es en realidad el precedente. 2. Identificar los hechos relacionados con esta razón. ¿Cuáles son los hechos que motivaron esa conclusión en aquel caso? Hechos jurídicamente relevantes. 3. Sabiendo la razón jurídica y sabiendo los hechos que motivaron esa razón jurídica, comparar con los del caso que tenemos, y una vez hecha esta comparación, podremos tener las siguientes conclusiones. Si existe identidad jurídica sustancial de fondo, entonces podríamos decir, aplícala por una regla, ¿verdad? Aplícame este precedente directamente como regla, si nos conviene que se aplique. La contracara de esto es: supera este precedente por todo esto que hemos dicho, contexto jurídico, político, social, económico, diferenciados, derechos humanos, enfoque, género, cualquier argumento que pudiera decir en estos tiempos ya no es apropiada esa solución. Un ejemplo muy rápido de esto es cuando la separación de personas de color afroamericanas en las escuelas era válida, y después se llegó a una nueva reflexión y se dijo: no, esa política de separados pero iguales es discriminatoria, es incorrecta, y se superó un precedente. Ahí estamos hablando claramente de un tema de visión, de cultura, de cosmovisión, de cómo la sociedad, en este caso estadounidense, ya no veía con los mismos ojos la separación racial en cierta época como la veía 50, 60 años atrás. A eso nos referimos con superar. Entonces, si la aplicación es directa, o me la aplicas directamente porque me conviene, o supéralo por todas estas razones. Si la aplicación es indirecta, ahí tendré que argumentar: aplícamelo por analogía, por similitud, por identidad jurídica. Los hechos, si bien no son idénticos, la razón debe ser igual por todas estas razones. La razón jurídica. La contracara de esto sería: hay que distinguir el precedente, no te vayas con la finta, analicemos los casos, aquel y este. Solamente así podremos saber si es realmente aplicable o no, y yo digo que no, y por eso te pido que no lo apliques. Hagamos una distinción del precedente. Esas serían las maneras de argumentar, de razonar sobre precedentes, tanto si queremos que se apliquen como una regla o por analogía, o queremos que no se apliquen por una superación del precedente o overruling, o por una distinción del precedente.